John Rawls fue un filósofo norteamericano del siglo XX, dedicado fundamentalmente a la filosofía política. Su obra más importante, Una teoría de la justicia, publicada en 1971, tuvo un impacto tan abrumador que se llegó a atribuir a Rawls haber resucitado esta disciplina que parecía abandonada por sus contemporáneos. Rawls se dedicó a intentar conectar de nuevo la filosofía con las nociones de bienestar económico y justicia social. ¿Podemos en el mundo actual llegar a definir justicia? ¿Existe, a pesar de diferencias culturales y las críticas filosóficas al proyecto ilustrado, una base común que nos permita hablar de principios comunes? Rawls cree que sí, y se dedicó metódicamente a elaborar y perfeccionar una propuesta basada en ello. En este vídeo vamos a analizar los conceptos fundamentales de su pensamiento. Rawls cree que podemos crear una teoría normativa partiendo de una base racional y razonable. De hecho, todo su trabajo fue encaminado a mostrar lo razonable de su propuesta y a irla explicando mejor y adaptando a partir de los comentarios y críticas que fue suscitando. ¿Qué es lo que propone? Rawls nos presenta su idea muy clara de justicia. Es la justicia como equidad. Todos los valores sociales, libertad y oportunidad, ingresos y riqueza, y las bases sociales de la dignidad, deben ser distribuidos de forma igualitaria, salvo que una distribución desigual de alguno o todos estos valores sea para el beneficio de todos. Rawls cree que si actuásemos como individuos racionales y razonables, todos mostraríamos que sí tenemos una idea similar de lo que es la justicia. Así que el problema para establecer una definición de justicia y unos principios comunes está en que todos tenemos situaciones particulares que nos llevan a unos puntos de vista divergentes. Rawls cree firmemente en que lo que propone es lo más razonable y que puede hacerlo ver a través de un experimento teórico que propone al lector. El famoso velo de ignorancia, que es su manera de situarnos en una situación hipotética que nos lleva a actuar de forma razonable y que, cree Rawls, será básicamente la misma en todos los individuos. Con el velo de ignorancia nos pide imaginar que sabemos ciertas cosas, generales y abstractas, lo que son las libertades básicas o principios muy básicos de economía, con los que somos capaces de razonar, pero que no sabemos otras, las cosas concretas referidas a nuestra propia situación. Ignoramos así quiénes somos, hombre o mujer, rico o pobre, no sabemos nada de nuestra posición en la sociedad, y así no sabemos qué ventaja concreta nos beneficiaría. Si esto fuera así, ¿qué principios básicos nos parecerían justos? Como Rawls nos presupone racionales y además razonables, entendiendo por esto último que tenemos un interés en mejorar nuestra situación al máximo sin dejarnos llevar por otras consideraciones, él cree que todos vamos a llegar a la misma conclusión que él. La manera razonable de organizar la sociedad es basarla en la justicia como equidad. Solo así, antes de saber qué nos tocará en la lotería de identidades en la que vamos a participar cuando se levante el velo de ignorancia, estaremos tranquilos, porque estaremos mejorando lo más posible la situación del más desafortunado en esa lotería. Si el peor parado puede estar de acuerdo, es que todos podemos estarlo, es lo que viene a decir Rawls. Además, lo desarrolla. Quiere dar una base normativa, para lo cual no se puede quedar en un principio general de justicia. Lo desmenuza, en realidad en 3 principios, y además establece un orden léxico, que quiere decir un orden de prioridad entre sus 3 principios que él enuncia como 2, dividiendo 1, 2A y 2B. Veamos los que son. Primer principio.
Toda persona debe tener igual derecho al más extenso sistema de libertades básicas iguales, compatible con un sistema similar de libertad para todos. Segundo principio. Las desigualdades sociales y económicas deben estar ordenadas de tal forma que ambas estén a. Dirigidas hacia el mayor beneficio del menos aventajado y b. Vinculadas a cargos y posiciones abiertos a todos bajo las condiciones de una equitativa igualdad de oportunidades. El orden de prioridad que propone es, de principio más a menos importante, 1, 2b y 2a. El primer principio hace referencia a las libertades, que es lo más importante para Rawls y para todos, cree él. Y eso quiere decir que el desarrollo del segundo principio queda limitado, es decir, no pueden verse afectadas negativamente las libertades individuales para buscar establecer igualdad de oportunidades o una distribución más equitativa de la riqueza. La igualdad de oportunidades es la que busca en el principio 2b, y la redistribución de la riqueza es a la que hace referencia el 2a, que sería el último en orden de prioridad, pero que ha sido el más polémico, y es el que Rawls llama principio de la diferencia, aunque lo que enuncia es una propuesta más antigua. El principio de la diferencia es en realidad un principio maximín, que además está latente en toda la teoría de Rawls. Lo que ya hemos dicho antes, maximiza la posición del más desaventajado, es decir, maximiza el mínimo. Las libertades a las que hace referencia Rawls son de inspiración claramente liberal y concretamente del constitucionalismo estadounidense. Las libertades de los ciudadanos son, de un modo general, la libertad política, el derecho a votar o desempeñar cargos públicos, la libertad de expresión y de reunión, la libertad de conciencia y pensamiento, la libertad de la persona, junto con el derecho de propiedad personal, y la libertad frente al arresto y la detención arbitraria, tal y como es definida por el concepto de Estado de Derecho. En la posición originaria en la que nos sitúa Rawls, que es estar solos, pero con conocimientos de teoría política y económica, detrás del velo de ignorancia, es lo primero que un individuo quiere asegurar. No sabe quién es, pero sí conoce lo que son esas libertades básicas y no querrá perder ninguna, y tenderá, además, a no imponer nada a nadie, puesto que no sabe quién será. Esto conduciría, por ejemplo, a defender la libertad religiosa. No sabes si serás ateo, agnóstico, protestante, musulmán. Así no querrás arriesgarte a imponer una religión, por ejemplo. Tras el velo de ignorancia, se hace evidente que cualquier persona razonable querrá asegurar, tras las libertades, las oportunidades. Si no sabes si eres hombre o mujer, blanco o negro, de familia rica o pobre, quieres asegurar en lo posible que cada individuo tenga las mismas opciones vitales, piensa Rawls. Esto conduce a rechazar regímenes basados en la segregación racial como el apartheid, por ejemplo. Podría llegar a incluir algún tipo de acción afirmativa para ayudar a grupos desaventajados, incluso. Rawls acaba entrando en materia económica en su principio 2, sobre todo con su principio 2a. Su justicia incluye una redistribución de la riqueza, algo que tenía que resultar más polémico en Estados Unidos que en otros sitios y que suscitó dudas. Rawls está proponiendo un sistema liberal basado en libertades individuales, pero propone una corrección redistributiva en el ámbito económico. No deja sola a la mano invisible del mercado, aunque no concrete los detalles de la corrección. Cree que todos los individuos razonables elegirán una redistribución que mejore lo más posible la posición de quien sea más perjudicado en la lotería de la asignación de identidades, y esto ha resultado problemático de defender. Ahora diremos solo que Rawls se justifica diciendo que el individuo dará prioridad tras el velo de ignorancia a evitar riesgos graves y que,
como nos está dejando tener ciertos conocimientos de economía, tras ese velo, seremos conscientes al elegir de que ayudar a los más desaventajados ayuda a todo el sistema, o sea, genera crecimiento. Y pensaremos, incluso si no soy yo el más pobre, la redistribución me va a venir bien. Rawls, en su versión clásica, defiende esta propuesta filosóficamente apoyado en el contractualismo y Kant. Dice: mi objetivo es presentar una concepción de la justicia que generalice y lleve al más alto nivel de abstracción la teoría familiar del contrato social, tal y como se puede encontrar en Locke, Rousseau y Kant. Lo que califica como posición originaria, que es la hipótesis de estar tras el velo de ignorancia, es ese momento en el cual todos llegamos a un acuerdo sobre las reglas del juego por consenso y establecemos un contrato social. La intención de Rawls es crear una expresión de procedimiento del imperativo categórico. A saber, dice, tras el velo de ignorancia, eres un individuo autónomo éticamente. Te expresas racional y razonablemente y estás poniendo tu interés al servicio del grupo. Está basado en que somos seres racionales y razonables, en que el razonamiento de una persona razonable va a ser totalmente adverso al riesgo. Siempre eliges pensando que podrías ser tú el que está peor. Solo necesitas pensar eso para llegar a los principios de Rawls. Está basado también en que la vida es incertidumbre y la distribución del punto de partida de cada uno es aleatoria. Todo lo es, lo genético y lo contextual. Eso justifica aceptar el ejercicio de colocarse tras el velo de ignorancia. Estos puntos son la base de las líneas principales de crítica a Rawls, que han sido muchísimas. Vamos a mencionar solo algunas, de ámbito filosófico y psicológico. Se ha criticado de partida una versión del contractualismo que, aunque se presenta como basada en el liberalismo, admite limitaciones a la propiedad privada en favor de una redistribución de la riqueza. No es neutro y no es aceptable este recorte en la libertad individual, dijeron algunos críticos de Rawls, como Robert Nozick, en la defensa de un contractualismo que conduzca a un estado mínimo y no a otro que consideran paternalista e intervencionista. El contractualismo no da una justificación teórica válida para el principio de la diferencia que introduce para aceptar la redistribución. Se ha criticado que Rawls se califique como kantiano. El individuo tras el velo está solo, sí, pero de ahí a ser éticamente autónomo va un mundo. Y, a efectos prácticos, todo lo que dice Rawls es independiente de un imperativo categórico, porque lo que describe es a un individuo que actúa solo considerando su propio beneficio. Que esto resulte en el bien común es una cosa, y decir que voluntariamente somete su interés personal al del grupo, otra muy diferente. Rawls dice que es kantiano y elude mencionar a Hobbes, pero la aversión al riesgo del individuo razonable de Rawls parece más compatible con Hobbes que otra cosa. Avanzando más profundamente en la base filosófica de la propuesta, vemos que Rawls nos define un concepto de justicia sin definir previamente lo que es el bien. Él se basa en que el individuo es racional, lo cual filosóficamente se relaciona con el concepto de bien, y que es razonable, lo cual se relaciona con el concepto de justicia. Pero el individuo de Rawls no sabe lo que es el bien. Eso lo sabrá cuando se levante el velo. Piensa en qué le vendría bien en un marco de forzada incertidumbre. Lo que describe es un proceso de regateo que llevaría a un consenso. Nada más. La justicia como equidad se queda colgada entre una declaración de altruismo y una realidad basada en la reciprocidad. ¿Por qué se permite Rawls dar prioridad a lo justo frente a lo bueno?
¿Por qué impone una situación hipotética que elimina los lazos sociales del individuo, sus afectos, todo su contexto, que a fin de cuentas es lo que le convierte en un sujeto moral y es lo que permitiría construir una sociedad basada en principios morales? Sus condiciones de incertidumbre impuesta eliminan la moralidad y eliminan la noción de mérito. ¿Se puede construir la sociedad así? Este tipo de cosas se las echa en cara MacIntyre, por ejemplo. Desde el punto de vista práctico de la psicología, se plantea la pregunta: ¿de verdad que en una situación de incertidumbre el hombre razonable elige así? Porque Rawls es muy claro al decir que todo esto que propone es para las sociedades en situación de escasez limitada, es decir, países desarrollados. Así que, ¿cuál es el riesgo verdadero en el que incurres por ser el peor parado? ¿Es más razonable jugársela a que no te va a tocar a ti y favorecer al que se considere como grupo más numeroso? Ese es el problema central desde el punto de vista práctico de basarse en un principio maximín. Si no tienes aversión al riesgo, no te mantienes firme en él. Rawls siempre estuvo abierto a las críticas, y en lo que más varió su propuesta fue en la base filosófica. Desde finales de los 80, adopta una postura más abiertamente pragmática y renuncia a bases metafísicas. Se trata de alcanzar el consenso, y se trata de dar criterios normativos prácticos, o sea, de política. Así que pasa a apoyarse en el consenso por superposición, que significa que sí, llegas a un acuerdo, pero las razones que impulsan a cada individuo para aceptarlo son irrelevantes. Se está desvinculando de una teoría de la decisión racional, lo cual es práctico, pero no fortalece su teoría porque le quita base filosófica. Así no da otra fundamentación a por qué le parece mejor la justicia como equidad que la práctica comparativa. Rawls tuvo una idea de justicia como equidad. Enunció unos principios que ciertamente parecen razonables, con toda la intención de darnos instrumentos para valorar si un sistema político está cumpliendo sus funciones básicas o no. El problema es que dio por sentado unos conceptos de racionalidad, de razonabilidad, unos principios psicológicos de base, que luego han resultado controvertidos y criticables. Pero la idea ha marcado un antes y un después en filosofía política. Los innumerables análisis, las incontables críticas, los ejemplos, algunos de ellos muy rebuscados, que buscan sus debilidades, nos demuestran el impacto de Rawls y el atractivo de su idea. ¿Podría recogerse lo positivo y avanzar en solucionar sus puntos débiles? ¿Cómo construir una base teórica más sólida? ¿Se puede encontrar un modelo aplicable a todas las sociedades de cualquier nivel de desarrollo y tradición cultural? Estas preguntas se pueden hacer partiendo de Rawls, y también ha habido pensadores que trabajan en ofrecernos respuestas, como Martha Nussbaum, cuyo pensamiento trataremos próximamente.